Vamos a entablar comunicación con Richard Arce, que es excongresista de la República. Arce, ¿cómo está? Buenas noches y bienvenido a Exitosa. Katiuska, buenas noches. Un gusto poder dialogar contigo. Pedro, buenas noches. Señor Arce, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en 24 horas, mediodía. Sus primeras impresiones de este mensaje a la nación que dio ayer el presidente de la República, muy breve, por cierto, pero en el que ha dejado más dudas que certezas después de haber hablado al país. Sí, Paco, buenas tardes. Muchas gracias por la deferencia. En principio, expresar la decepción frente al mensaje de la nación. Vamos a conversar con Richard Arce, excongresista y una de las personas que probablemente más conozca de la situación en esta región. Exitosa. Alrededor del proyecto minero Las Bambas. Richard, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Un gusto, como siempre, poder dialogar contigo. Nicolás, lo más sorprendente es la declaratoria de estado de emergencia, ¿no? El supuesto gobierno revolucionario de izquierda aplicando lo que tanto ha criticado durante todos estos meses y todo este tiempo que han tenido en el gobierno, ¿no? Muy bien, Andahuaylas, y justamente lo hemos invitado para conversar al respecto. Richard, adelante, maestro. Cristian, ¿cómo estás? Por favor. Muchas gracias. Que si hay corrupción en Palacio, si hubo corrupción en Palacio, era evidente que ha sido con la anuencia del Congreso de la República. Para darle el pase al excongresista Arce, los argumentos que hemos no solo escuchado en las últimas horas, sino que hemos ido leyendo por lo que ha ido saliendo, testimonios, confesiones, contratos, depósitos, obras, decretos de urgencia. Todo eso no le puede dar un argumento suficiente al Ministerio Público para pedir estos 36 meses y a un juez para decir, oye, sí, aquí pues hay peligro de que esta señorita se fugue o la organización, la supuesta organización, obstruya la justicia. Desde mi punto de vista hay suficientes argumentos para poder tener una resolución con una prisión preventiva para Jennifer Paredes y para... Ya está el ex congresista Richard Arce. ¿Cree usted que lo que acaba de decir más temprano el señor Abu Gataz, que en efecto Aníbal Torres está buscando plantear o dejar claro ante la llegada de la OEA que hay un comportamiento que no le permite al gobierno trabajar y que hay un abuso por parte del Congreso, es la única intención detrás de la cuestión de confianza? Buenas noches, Mávila. Buenas noches. Evidentemente es parte de la estrategia, de la puesta en escena, pero hay otros intereses. Si te das cuenta, en una semana él pretendió plantear dos cuestiones de confianza totalmente distintas. Eso te hace dilucidar que no tiene ninguna intención de plantear cuestión de confianza para poder fortalecer alguna política pública. Lo que está buscando es arrinconar al Congreso. En palabras sencillas, quiere disolver el Congreso. Estamos precisamente con el excongresista Richard Arce para que nos cuente por qué ha puesto esto. Estos lapicitos con razón defienden hasta corrupción. Bienvenido, señor Arce, a Exitosa. Karina, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto poder dialogar contigo. Muchas gracias por la deferencia. Muchas gracias a usted. Muy buenas tardes, Richard. ¿Cómo se encuentra? Gracias por atendernos y tanto que analizar en medio de este terremoto político al que ya estamos acostumbrándonos. Buenas tardes. Lamentablemente, Eli, muy buenas tardes desde Apurímac. Un gusto poder dialogar contigo, pero con la profunda preocupación de ver que el país se está desmoronándose por los escándalos de corrupción. Las denuncias de Bruno Pacheco son reveladoras y sobre todo muestran en este caso actos de corrupción deleznables que involucran al propio presidente de la República. Richard, bienvenido al programa. Le cedo primero a usted la palabra. ¿Es este un hecho que se corresponde, se puede decir, con lo que ha señalado como justificación el presidente? Buenas noches, ante todo, Mávila. Definitivamente es una situación bastante controversial porque nos muestra la otra careta del presidente, ¿no? Y sobre todo las diferentes versiones. Hace un momento en las redes sociales decían que eran parte del protocolo de seguridad. Después salió su propio abogado para decir que era la gentileza de parte de su seguridad. Hace un momento el ministro todoterreno, porque creo que ha sido de cultura, ahora es de trabajo, también es el vocero. Mañana aparecerá probablemente en otro ministerio, ha dado otra argumentación y esto es solo la muestra de la desesperación de un gobierno
que está acorralado por las denuncias de corrupción. Acá no hay ninguna persecución política ni nada por el estilo, al contrario, lo que están haciendo es exacerbar las emociones, están soliviantando a las masas, están buscando confrontar y están preparando el terreno para las próximas delaciones que se van a dar en el entorno más íntimo del presidente, porque están involucrando a su propia familia, y la Fiscalía va a tener que actuar en el marco de la legalidad y podría pedir alguna otra medida restrictiva para un familiar. Entonces, la respuesta son estas acciones, como las reuniones de las 2 últimas noches en Palacio de Gobierno. Bien, queridos, hoy a esta mesa se ha sumado el congresista Richard Arce. Bienvenido, congresista, excongresista. Gracias por estar con nosotros. Mañana se presenta Aníbal Torres. ¿Qué va a pasar en el Congreso o qué debería pasar? En principio debieron haberlo convocado inmediatamente después de semejante expresión de provocar al país. Ellos están detrás de una estrategia, como es admirador de Hitler, estoy seguro que ha leído a Joseph Goebbels, y él tenía la estrategia de la manipulación de masas, y lo que está haciendo en práctica es la aplicación de la estrategia marxista de la agudización de las contradicciones y la lucha de clases, y está polarizando. Mávila, de verdad esto cala en la gente, porque empiezan a tocar fibras sensibles en nuestra sociedad, porque hay fracturas sociales que todavía son permanentes en 200 años de vida republicana. El problema es que no están haciéndolo para reducir esas brechas, lo que están haciendo es para provocar, para exacerbar, para generar violencia y que lleguemos a un nivel supuestamente para escudar su impunidad cuando se genera ese tipo de confrontación. Entonces, ahí el Congreso debió haber actuado inmediatamente. Estamos aquí con el ex congresista Richard Arce. Él, como ustedes saben, es apurimeño. En consecuencia, tiene mucho que contarnos acerca de lo que está ocurriendo en esa región del país. ¿Cómo está, señor Mario? Buenas noches. Arce, buenas Soy noches. andahuelino, además. Estoy muy... ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Perú 21 TV, en La Voz del 21, y estamos conectados con el señor Richard Arce, excongresista y también columnista de este diario, para analizar el tema de fondo. Lo dicho ayer por el premier Guido Bellido, donde además conminaba al Congreso a devolver a los congresistas a sus casas si es que no aprobaba esta ley de reforma agraria, la segunda reforma agraria, que ni siquiera todavía existe, sino que está todavía en proyecto, en proceso de ser creada. ¿Cómo está, señor Arce? Muy buenas tardes, un gusto, como siempre, poder dialogar con usted desde Apurímac. Lo que está haciendo Pedro Castillo al poner a Betsy Chávez es provocar para cerrar el Congreso, porque Betsy Chávez tiene serios cuestionamientos que incluyen inclusive denuncias por corrupción. ¿Qué viste de toda esta situación? Es que ese gobierno, entre comillas, revolucionario de izquierda, que pretendió justamente reivindicar una serie de derechos y unas reivindicaciones históricas del país, el día de hoy nos muestra su desprecio por todos los peruanos, porque lo que está haciendo, evidentemente, es populista el tratar de cerrar el Congreso. Vamos a la calle en este momento y vamos a preguntar y la gente va a aplaudir que se cierre el Congreso. Claro, si la última encuesta CPI que presentamos esta semana... 6% de aprobación tiene y 85% de desaprobación. Entonces, si te das cuenta, es un salvavidas que está buscando el presidente Castillo, porque cerrar el Congreso es populista y le va a permitir de alguna manera, imagínate el escenario de cierre del Congreso, del control de todo el aparato político. ¿Por qué? Bienvenido, señor Arce, nuevamente. Y claro, leí un poco su columna y no tenemos la certeza primero de que Fermín Silva sea un colaborador eficaz. ¿Tiene algún trascendido de que sea esa su situación procesal dentro de estas líneas de investigación? Sí, ante todo, buenos días, Claudia, Pamela, muchas gracias. Es una declaración que lo da ante la Fiscalía. Entonces, lo más probable es que se esté acogiéndose a la confesión sincera o colaboración eficaz. Son dos figuras que ayudan en la investigación, porque en este momento viene la narrativa desde Palacio con la tesis de los abogados, ¿no? Sobre la presunción de la inocencia, que es un elemento sustancial en un proceso judicial. Pero yo me voy a referir al tema estrictamente político. Con semejantes evidencias, la acusación constitucional, la demanda constitucional procede. ¿Y qué tiene que hacer el Congreso? Acusar constitucionalmente al presidente. Antes de ir Y precisamente ya estamos conectados vía Zoom con el excongresista Richard Arce para hablar sobre este tema y otros de coyuntura que el día de hoy, por supuesto, remecen el panorama político. Muy buenas tardes, doctor Richard Arce.
Buenas tardes, Eli. Un gusto, como siempre, poder dialogar con ustedes. Muchas gracias por la deferencia. Igualmente. Bueno, su análisis respecto a esta nueva, ampliación de la investigación fiscal por parte del Ministerio Público, incluyendo al premier Aníbal Torres y también al ministro de Justicia Félix Chero. Considero que es una noticia muy importante en las investigaciones que se vienen desarrollando, más aún si la fiscal de la Nación está cumpliendo su función respecto a incorporar en esta investigación tanto al premier Aníbal Torres como al actual ministro de Justicia. Gracias, excongresista Arce, por estar esta mañana con nosotros. Buen día. Buenos días, Claudia. Gusto, como siempre, poder dialogar con ustedes. Bien, con Richard Arce, excongresista, quien es además de Andahuaylas y que sabe perfectamente cómo se suscitaron los hechos y que coincidimos justamente, hablamos hace un rato de la importancia de hablar de Antauro por lo que representa. Gracias por venir, señor Arce. Juliana, buenas noches, muchas gracias por la deferencia. A ver. Es hora de recibir al excongresista Richard Arce, que es un especialista en desarrollo, que es un quechohablante y que es un observador de nuestra vida política, que se ha caracterizado, por lo menos aquí, siempre por un juicio crítico e independiente. Estamos acompañados de Richard Arce, excongresista, además ingeniero. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por el contacto. Un gusto poder dialogar en esta coyuntura de segunda vuelta que se ha vuelto más encrispada que nunca con estas expresiones desatinadas y que hay que condenarlos porque evidentemente está en juego la democracia. Esto no es un tema ideológico, no es temas de izquierdas ni de derechas. Se debe respetar el Estado de Derecho del país como principio básico. Richard, muy buenas noches, bienvenido al programa. ¿Está de acuerdo con lo que dice el señor Anderson, que este discurso que ha desarrollado Aníbal Torres es un discurso únicamente para la platea, que no hay una autenticidad, por lo menos en la que se pueda confiar? Sí, Mávila, buenas noches. Buenas Evidentemente noches. está en un evento tan importante como es Perumín, y los que están escuchándole son las empresas mineras, toda la gente relacionada a la actividad minera. Y lo que hemos visto más bien este año y pico de gobierno es lo único que ha hecho es exacerbar los conflictos sociales, que están muy asociados a la actividad minera y que evidentemente requieren la atención del Estado. Richard, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí en el set de Perú 21 Televisión. Gracias, Cecilia, un gusto como siempre poder dialogar con ustedes, pero sobre todo... Recibimos ahora a un experto en políticas públicas de Apurímac, Richard Arce. Él ha sido congresista, representante de esa región, y hemos recurrido a él en varias oportunidades para entender lo que está pasando en su región, especialmente los temas mineros que han dado. Que Richard Arce es uno de los columnistas más afamados de Perú 21, ¿no? Los lectores de Perú 21, tanto en la web como en el impreso, es decir, en su diario Perú 21 y en perú21.pe, lo leen, lo buscan, lo esperan con mucha atención. Entonces ahora en Perú 21 Televisión vamos a tener su opinión fresca y directa sobre el discurso presidencial. Richard, bienvenido, gracias por conectarte con nosotros. Feliz 28. Buenas tardes, Cecilia. Un feliz 28 a ti, a tu equipo y al país, pero... Arce, excongresista de la República, para analizar también esta situación. La nueva primera ministra, la señora Betsy Chávez, que asume con 33 años este importante desafío. Muy buenas tardes, Richard, ¿cómo le va? Buenas tardes, Eli. Un saludo fraterno a todo el país, preocupado con toda esta situación política y evidentemente con la intencionalidad de ahondar la crisis, ¿no?, de parte del Ejecutivo con la designación de Betsy Chávez como premier por el presidente Pedro Castillo. Sí, justamente esa es la pregunta. Ha sido una sorpresa para muchos. ¿Cómo analiza usted esta designación? Seamos objetivos, Eli. En realidad no es ninguna sorpresa. El Ejecutivo está con un plan claro de cerrar el Congreso, porque evidentemente es la única salida que tiene en esta circunstancia, donde el propio Pedro Castillo sabe que la Fiscalía ya tiene avanzados las otras denuncias que lo involucran directamente en actos de corrupción.